Es la letra griega sigma, ¿eh? Es esa que está ahí. Es así. Es, si la querés ver bien, sería así. ¿No? Pues, te la voy a hacer bien. La notación sigma viene por la letra mayúscula sigma, que es bien hecha sería un palito así, y otro así, y otro así. Esa es la letra sigma, ¿así? Entonces esa es la notación sigma o la notación de sumatoria. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Notación sigma. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a definir de la manera siguiente. La forma en la que en que va a estar escrito esto es, nosotros vamos a tener el signo sigma, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a establecer un intervalo sobre el cual vamos a estar sumando una función, ¿sí? Entonces se vería así, ¿eh? Ponemos sigma, ¿sí? ¿Ya? Podríamos poner el índice de la suma que va a ser, puede ser cualquier letra, ¿verdad? Yo voy a usar ahorita i, voy a decir i igual a, desde un valor m, ¿así? Hasta un valor n, ¿así? ¿Ya? De, podríamos usar la notación de sucesión que sería a sub i, ¿verdad? ¿Ya? Y eso lo que significa es de que primero i toma el valor de m, ¿verdad? ¿Sí? Después toma el valor de m más 1, ¿sí? Después toma el valor de m más 2, ¿verdad? ¿Sí? Y después se va así sucesivamente hasta que toma el valor de límite que está hasta arriba, que sería ¿cuál? Que sería hasta n, ¿sí? ¿Ya? Ese es tendríamos desde así, puntito, 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 hasta que llegamos a sub n. ¿Sí? ¿Está bien? Ese sería visto como la suma de términos de una sucesión que empieza en n. Por ejemplo, si esto fuera una sucesión, nosotros lo veríamos como la suma de i variando. ¿En qué valor empieza una sucesión? Hablamos de los enteros positivos, que sería desde el 1 hasta un valor n, ¿sí? Entonces sería de 1 hasta n del a sub i, y esto se vería como, primer término, ¿qué sería? A1, más el segundo término, que es A2, más el tercer término, más punto, 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 hasta el A sub n, ¿sí? Eso es lo que nos vamos a referir por la notación sigma o la notación de sumatoria o la sumatoria, ¿sí? Que es una de las cosas que nos va a servir mucho para la parte del cálculo integral, ¿sí? Tendríamos la definición que es, leámosla una vez más. Nos está diciendo que tenemos n números reales, ahora sí, los números reales son el a sub m, el a sub m más 1, el a sub m más 2, hasta el a sub n, ¿sí? Números reales. Y tenemos m y n que son números enteros. Eso es importante, ¿sí? Porque nos está diciendo que los límites, el inferior y el superior de la suma, solo pueden ser números enteros, ¿ya? O sea, solo puede ser 1, 2, y en este caso los vamos a trabajar nosotros solo como números enteros positivos, ¿ya? ¿Sí? Pero no está pidiendo que sean positivos, ¿ya? Entonces, otra de las condiciones es de que el m tiene que ser menor que el n. Tenemos que ir de un número menor a un número mayor, ¿ya? Entonces, se define la suma como esta expresión que está ahí, que sería la suma de i variando de 1 hasta m de n de a sub i, ¿verdad? Y vamos variando el índice, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que esto que está aquí realmente es una función, ¿sí? Esto es una función. La notación a sub i, ¿qué significa? El a sub i es el equivalente a que nosotros tengamos, lo hace más grande, la suma de i variando desde m hasta n, realmente de una función que depende de i, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y estamos diciendo que eso es igual a f evaluado en m, ¿verdad? ¿Sí? Más f evaluado en m más 1, ¿verdad? Más f evaluado en m más 2, ¿verdad? ¿Sí?
más punto, 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 más f evaluado en m más, sería hasta n, ¿cierto? ¿Qué sería n? ¿Está claro? Eso es a lo que estamos refiriendo. Estamos usando la notación que aprendimos con las sumas para hablar de esto. ¿Sí? Ejemplo. Hagamos como número 1 que nos pidieran la suma de i variando de 1 hasta 4 de i al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Empezamos. ¿Cuál sería el primer valor que toma i? Entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más, ¿qué? Todavía no lo resolvemos, lo vamos a ir resolviendo así. Después 3 al cuadrado, 4. No, de i variando de 1 hasta 4 y i es i al cuadrado. ¿Ah? O sea que la i va a ir cambiando 1, 2 hasta 4. ¿Sí? Entonces queda 4 al cuadrado. Y ahora podemos empezar a sustituir si quieres. Sería 1 más 4 más 9 más 16 y nos queda entonces que la suma es ¿cuánto? 30, ¿sí? ¿Está ahí? Vamos a otra. Ustedes hacen una suma en forma de... Es una suma sucesiva, o sea, ¿sí? Es una suma sucesiva. Realmente estamos sumando los términos de una sucesión, eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros sumamos los términos de una sucesión, en lugar de decirle sumatoria, le decimos que es una serie. ¿Sí? Esto es una serie, ¿verdad? Es una serie. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sucesión y serie, ¿verdad? Entonces miremos esto. Ejemplo, inciso B. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de i desde 3 hasta n, ¿sí? De i, eso es igual a quién. Ajá, 3 más, ¿por qué 6? No, eso no dice que va a cambiar de 3 en 3. Recuerda que es m y después m más 1. Sería 4 más 5 más 6 más puntito, puntito, puntito más. ¿Quién está antes de n? ¿Quién es el término que está antes del último término? O sea, ¿quién sería el término que está antes de n? N menos 1. ¿Eh? Podemos poner ese término también. Podemos empezar n menos 2, ¿verdad? Más n menos 1 más n. ¿Ya? ¿Sí está ahí? Pero entonces el número de la i es el número con el que va a empezar El que está abajo dice i es igual a 3. Lo que nosotros tenemos que leer es para i, que está variando desde 3 hasta n, de 1 en 1, ¿ahora sí? Haga lo siguiente. Sería solo escribir i. Y va sumando i. ¿Sí? El inciso C. El inciso C sería la suma desde j va de 0 a 5. De 2 elevado a la j. ¿Sí? ¿Hasta cuánto dice arriba? De 0 hasta 5. De 0 hasta 5. Este es un 5. ¿Sí? ¿Sí? Un 5. Va de 0 a 5. El primer término, ¿quién es? Pero vayamos escribiéndolo, no lo operemos. Sería 2 a la 0. Más el siguiente, 2 a la 1. Más 2 a la 2, ¿no? A la 2. Más 2 a la 3. Más 2 a la 4. Más 2 a la 5. Y ahora si queremos operamos así. Sería 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32. ¿Sí? Y sumamos eso y nos queda ¿cuánto?
63. Sería, vamos con los términos de la asociación. Sería, empezamos en 1, que daría 1 menos 1, 0. Y 1 al cuadrado más 3, 4. 0 sobre 4. ¿No? Más. Ahora hacemos 2. 2 menos 1, 1. Y 2 al cuadrado, más 3, 7. ¿Sí? Más. ¿Verdad? 1. Aquí sería, ¿qué valor toma ahora? 3. 3 menos 1, 2. Dividido. 3 al cuadrado, más 3, 12. ¿No? Y ahí está. ¿Cuánto da eso? Quedaría 13, 42 avos. ¿Sí? 13, 42 avos. Y como último ejemplo, hagamos el F, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería la suma de I variando de 1 hasta 4 de 2. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia tiene esto? Que no tiene ningún índice, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que decimos es, cuando I vale 1, ¿cuánto vale la función? 2. Cuando I vale 2, ¿cuánto vale la función? No. ¿Cuánto vale la función? 2. Exacto. Es como que fuera la sucesión constante, ¿verdad? ¿Ya? Va 2, 2. ¿Cuántos 2 tenemos que poner? 4. ¿Y eso es igual a cuánto? No. 8. 8, ¿sí? Es 8. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces sería, ejemplo 2, escriba la suma de 2 a la 3 más 3 a la 3 más punto, ¿sí? Hasta más n al cubo, ¿sí? Bien. Ahora, esto no tenemos solo una forma de hacerlo, hay varias formas, ¿ya? La primera, que es la obvia, ¿cuál sería? La sumatoria de I. ¿Y empieza en qué valor? En 2 hasta n de I al cubo. Y este es esa, ¿ya? Sí, porque sería 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más punto más sería n al cubo, ¿sí? Esa sería una forma. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que no vaya desde 2 hasta n, sino que vaya desde 1 hasta n? O sea, queremos que la suma sea desde I variando de 1 hasta n, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo mismo? Si yo pongo aquí I al cubo, ¿en qué valor empieza? Y nosotros no queremos que empiece en 1, queremos que empiece en qué? En 2. Entonces, solo hacerlo así no sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, vamos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, usted quiere que siempre nos dé 2, pero... Sí, que cuando nosotros sustituyamos I como 1, no nos dé 1, sino que nos dé 2. Usted hizo una función o algo así, o sea, hizo... Sería I más 1. Exacto. Aquí lo tuve. I más 1 al cubo, ¿sí? Probémosla. Si sustituimos I igual a 1, ¿qué queda? 2 al cubo. Más I igual a 2, 3 al cubo. Más punto, más n más. Aquí sería n más ¿qué? Más 1 al cubo. Ah, esa no funcionó, sí. No, porque el último terminó en n más 1 y tiene que terminar en n. ¿Qué hacemos para que termine en n? N menos 1 aquí. ¿Ya? Seguimos haciendo n, solo que corrimos todo hacia el 1, ¿verdad? Entonces ahí ya no nos quedaría n más 1, sino terminaríamos en n, ¿verdad? ¿Sí? En n al cubo, ¿sí? Es una forma. ¿Cómo haríamos que empiece en 0? La suma de I variando desde 0, ¿hasta qué valor sería ahora?
n menos 2, porque lo corrimos 2, ¿sí? De I más 2 al Q, ¿no? Empezando de cero. Al Q, ¿sí? Empezando desde 0. Entonces ahora si hacemos I igual a 0 nos queda 2 al cubo. Hacemos I igual a 1, nos queda 1 más 3 al cubo. Más punto, 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 más n. Hay varias formas. Sí, podemos escribir, nosotros podemos decidir dónde queremos que empiece el índice, ¿sí? ¿Ah? Y lo podemos ajustar para que así sea, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, pues, entonces trabajemos con algunos teoremas de la sumatoria, ¿sí? Entonces, para eso, digamos de que tenemos un número C, ¿sí? Digamos, sea C, un número, una constante. Sea C una constante. Sea C, ahorita. Se hace una constante. Entonces, inciso A. Tenemos nuestro inciso A. Inciso A. La suma de I variando desde M hasta N de C por A sub I es igual a C por la suma de I variando desde M hasta N de A sub I, ¿sí? ¿Ya? O sea, cada término de la suma está multiplicada por C. Entonces nosotros podemos factorizar ese término de la suma y sale de la suma del C, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Es una propiedad de esta notación, ¿sí? Inciso B, salud. B. Inciso B. Sería la suma de I variando desde M hasta N de A sub I más B sub I es igual a la suma de I variando desde M hasta N de la sub I, ¿verdad? Más la sumatoria, ¿ves qué feo que es? De I desde M hasta N de B sub N, de B sub I, ¿sí? ¿Ya? Esto se cumple también para la resta, ¿sí? Hagamos aquí, para la resta también es igual, ¿sí? Son esos dos teoremas, ¿verdad? No, la primera es cuando tenemos una constante por A sub I y lo estamos sumando. Entonces la C sale de la suma. Y la otra es cuando tenemos la suma de dos sucesiones y las estamos sumando. ¿Ya? Entonces son esos dos teoremas que queríamos hablar, ¿verdad? ¿Está claro? Cada uno de esos se puede demostrar, ¿ya? Entonces, hagamos la demostración del inciso A y ustedes hacen el inciso B como tarea, ¿ya? Entonces, demostremos el inciso A. Miremos, pues, demostremos el inciso A. Para demostrar el inciso A, nosotros sabemos que la suma de I desde M hasta N de C por A sub I es igual a ¿quién? C por A sub M, ¿verdad? ¿Sí? Más C por A sub M más 1 más punto, punto, punto más C por A sub N, ¿así? ¿Ya? ¿Está bien? Todos esos términos, que son N términos, están multiplicados por C. Entonces lo que hacemos es que factorizamos C. Nos queda C por
A sub m más A sub m más 1 más punto más a n, ¿verdad? Y esto que está aquí entre paréntesis es la suma de i variando desde m hasta n, ¿verdad? De a sub i, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Es por eso que se cumple el primer teorema. El segundo teorema, la demostración es igual. Hacemos la suma de todo y después lo arreglamos para que quede justamente como está ahí, ¿verdad? Entonces esos son nuestros teoremas. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos estos teoremas. En estos teoremas lo que tenemos que vamos a tener C siempre una constante, solo que ahora las sumas van a ir de 1 hasta n, ¿sí? Entonces el primer teorema dice, la suma de i variando de 1 hasta n de 1 es igual a n, ¿ya? La suma de i variando desde 1 hasta n de 1 es igual a n. Pues lo vamos a demostrar de una vez. Vamos a ir haciendo la demostración de cada uno, ¿verdad? Entonces pongamos demostración. 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 Miremos pues. La suma, ¿verdad? Lo que queremos hacer es la suma de i variando de 1 hasta n. De 1, ¿quién es? Es, primer término, 1, más, siguiente término, 1, más, siguiente término, y así nos vamos hasta a 1, ¿así? ¿Cuántas veces aparece el 1 aquí? N veces, ¿ya? ¿Ya? Y si sumamos 1 n veces, ¿qué obtenemos? N, ¿ah? ¿Sí lo ven, no? N. Es como la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, 1 multiplicado por n es n, ¿sí? Pero 1 multiplicado por n significa 1 sumado por él mismo n veces, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces por eso vamos a decir que la suma de i variando de 1 hasta n de 1 es n, ¿ya? En general esta la podemos expandir, o sea, escribirla como A.1, ¿sí? Viene de esto. La suma de i variando desde 1 hasta n de una constante es igual a ¿quién? Usando el inciso anterior, ¿sí? Que sería el inciso este, ¿eh? Podemos sacar la constante, ahora sí, ¿eh? Que sería C por la suma de i variando de 1 hasta n de 1. Y ahora la suma de i variando de 1 hasta n por a es 1, ¿sí? Entonces queda C por n. O sea que la suma de una constante es C por n, ¿verdad? ¿Cuál es la sumatoria de i variando de 1 hasta n de 2? ¿Qué sería? 2n, ¿ya? Eso ya lo habíamos hecho, por ejemplo, en uno de los ejemplos que hicimos de suma, que sería el ejemplo número, ¿qué es? El F, ¿así? ¿N cuánto vale? 4. ¿Y 4 por 2? 8. ¿Qué fue lo que suma? ¿Lo ven? Eso es lo que estamos definiendo. Inciso B, ¿vale? Inciso B. Inciso B. Dice, la suma de i variando de 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 dividido dentro de 2, ¿sí? La suma de i variando de 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 dividido dentro de 2, ¿sí? ¿Ya? Esta suma tiene su historia, ¿sí? ¿Ya? Esta serie que está aquí, ¿no? Porque fue Gauss el que vino y cuando era chiquito, así cuenta la historia, que cuando él era chiquito vino la maestra y tenía dolor de cabeza y no quería dar clase. Entonces lo que hizo es que les dijo a los niños, miren, sumen los números del 1 al 100 como tarea, ¿no? Del 1 al 100, ¿no? Entonces vino Gauss, ahora sí, y al ratito, ahora sí vino y le llevó a la maestra y mira, aquí está el resultado.
Entonces ella se preguntó cómo le hizo para hacer la suma, ¿sí? Entonces la forma en la que él hizo para hacer esa suma es como se demuestra esta fórmula que está acá. Ahora sí. Por ejemplo, en el caso de Gauss, Gauss vino y dijo, bueno, los números del 1 al 100, ¿ya? No los voy a escribir todos, por supuesto. El 1, el 2, el 3, el 4, ahora sí. ¿Ya? Y así se va. ¿Hasta qué número? Hasta el 100. Entonces estaría el 99, ahora sí. El 100, ahora sí. ¿Ya? Y ahora los escribió al revés. Aquí empezó. Vamos a poner el 0 aquí. ¿Sí? Aquí puso el 0, el 1. ¿Verdad? ¿Aquí cuál iría? El 96, el 97, 98, 99 y 100. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos números estoy sumando aquí? 100. 101 números realmente, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, 0 más 100, 100. 99 más 1, 100. 100. O sea, ¿cuántos 100 hay? No, no hay 100 cienes, cuéntenlos. 101 cienes, ¿sí? Eso es lo que hay. ¿Ya? Entonces, dijo, bueno, entonces, aquí hay, ¿cuántos cienes otra vez? 101. 101 cienes, ¿sí? ¿Ya? Pero eso sería el doble del resultado, ¿o no? Porque estoy sumando 2 veces 100, o sea, 2 veces los números del 1 al 100, ¿verdad? Entonces, lo divide entre 2. Y ahí, él sacó su respuesta. Dijo, 100 por 101 dividido entre 2. ¿Cuánto es 100 por 101 dividido entre 2? No, no puede ser un decimal. Son 50 por 101, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 5050, ¿verdad? ¿Sí? Así lo hizo Gauss, ¿verdad? Él se dio cuenta de eso y desarrolló eso y logró sumar así. Ahora, nosotros lo que hacemos es la generalización de ese caso, o sea, ¿cuánto suman los números desde 1 hasta n? ¿Verdad? Y entonces nosotros sabemos que es n por n más 1 dividido entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahora lo vamos a demostrar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a demostrar. Entonces hagamos la demostración. ¿Sí? Nos vamos a basar justamente en lo que hizo Gauss. Basado en eso es que lo vamos a demostrar. Entonces, vamos a empezar escribiendo, vamos a decir, la suma de los números del 1 a n es igual a un valor que es s, ¿sí? Entonces decimos, s es igual a 1 más 2 más 3 más punto, ¿hasta qué valor? Hasta n. Voy a poner el anterior que es n menos 1 hasta más n. ¿Ya? Y ahora lo vamos a escribir al revés. ¿Sí? Vamos a decir, s también es igual a n, ¿verdad? Más n menos 1 más n menos 2 más punto más 2 más 1, ¿sí? ¿Estas dos S son iguales o no? Sí, ¿verdad? Son iguales. Entonces ahora vamos a venir y vamos a sumar estos términos, ¿sí? Vamos a sumar aquí para abajo, ¿sí? S más S, ¿cuánto queda? No. 2S, ¿sí? 2S, ¿ya? Y ahora nos queda N más 1. No, N más 1 es N más 1, ¿sí? N menos 1 más 2 sería N menos 1 más 2 es N más 1, ¿sí? Más N menos 2 más 3 N más 1, ¿sí? Más punto más N menos 1 más 2 N más 1 N más 1. ¿Cuántas veces está sumado N más 1 por el mismo? O sea que eso es N por N más 1, ¿ya? Y aquí está 2S. Pero nosotros no queremos
2S, queremos S. Entonces S es igual a N por N más 1 dividido dentro de 2. ¿Ya? Y ahí ya lo demostramos. Porque ese es el resultado de esta suma. ¿Ya? ¿Estamos claros? Usando el camino que tomó Gauss. Vamos, pues sería suma de i variando de 1 hasta n de los cuadrados. Eso es igual a... Va a ser igual a n por n más 1, ¿verdad? Por 2n más 1 dividido 6. ¿Sí? Esa es la suma de los cuadrados, ¿verdad? Ahora, la demostración tiene algunas cosas extrañas, ¿sí? Pero las vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Sí? Esa sería la suma de los cuadrados. Vamos a hacer la demostración. Partido 6. Vamos a decir primero de que la letra S la vamos a usar para decir que ese es el resultado de la suma de i variando de 1 hasta n de i al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas. Y la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a hablar de la suma de reducción, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la suma que es la suma de i variando de 1 hasta n de i, que sería 1 más i al cubo menos i al cubo, ¿sí? Ahorita van a ver el por qué se usa esta suma, ¿sí? Si expandemos esta suma, ¿qué pasa? Por ejemplo, sería, cuando i vale 1, ¿cuánto vale esto? No. Si i vale 1, esto sería 1. Más 1 sería 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo. Y esto nos quedaría menos 1 al cubo. ¿Está bien? Más. Ahora i vale 2, sería 3 al cubo menos 2 al cubo. ¿Está bien? Siguiente, ¿cuál sería? 4 al cubo menos 3 al cubo, ¿sí? Más. Entonces vamos a seguir así, puntito, puntito, puntito. Y más. ¿En qué vamos a parar? Hasta n, que sería n más 1 al cubo más o menos n al cubo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, una de las cosas que tenemos que notar es que, por ejemplo, aquí aparece el 2 al cubo y aquí aparece el 2 al cubo, solo que este es positivo y este es negativo, ¿sí? O sea que este se va con este, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Este se va con este, ¿así? Y este se va a ir con el que esté aquí, ¿así? ¿Ya? Y este se va a ir con el que esté antes, ¿o no? Bueno, el que se va a ir es este, perdón. El que se va a ir es este. Este no se va, perdón. Vamos a borrar eso. Aquí sería el n más 1. El n más 1 al cubo, ese sí se queda. O sea que al final, ¿con quién nos quedamos? Con N más 1 Con el n más 1 al cubo y el menos 1 y el menos 1 al cubo, ¿sí? Sería el n más 1 al cubo y el 1 al cubo, que es 1, ¿sí? ¿Ya? Y eso es igual a, expandemos este cubo, ¿cómo quedaría la expansión de ese cubo? Quedaría el n al cubo, ¿verdad? Más 3 veces n al cuadrado más 3 veces n más 1 menos 1, ¿ya? Y ya solo nos quedaría n al cubo más 3n al cuadrado más 3n. Esa es la primera parte, ¿sí? Esa es la primera parte. ¿Está bien? Cópienlo. Tomaríamos la misma suma, que es la suma de i variando desde 1 hasta n de i menos i, sería 1 más i al cubo menos i al cubo, ¿ya?
Pero en lugar de desarrollar la suma, vamos a desarrollar lo que está dentro de la suma antes. ¿Sí? Sería la suma de i variando de 1 hasta n. Y esta nos quedaría 1 al cubo, ¿sí? Sería 1, más 3 veces 1, sería 3 veces i, más 3 veces i al cuadrado, más i al cubo, menos, este es 1, ahora sí, o i al cubo, es i al cubo, i al cubo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos ahora es, este se va con este, ¿sí? Entonces nos quedamos solo con la suma de i variando de 1 hasta n de 1 más 3 por la suma de i variando de 1 hasta n de i, ¿verdad? ¿Sí? Más 3 por la suma de i variando de 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Está claro eso o no? Lo que estamos usando son las propiedades de los teoremas que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, la suma de i variando de 1 hasta n de 1, ¿cuánto es? N, ¿sí? Más la suma de i variando de 1 hasta n de i es... No. Esa es la que usamos de Gauss, ¿sí? ¿Ya? Es esta, la suma de las i's. La suma de las i's es n por n más 1 dividido entre 2, ¿así? Entonces nos va a quedar ahí 3 por n más 1 dividido dentro de 2, más 3 por la suma de los cuadrados. A esa le llamamos S, y eso es lo que queremos encontrar, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, operemos un poquito esto, ¿sí? Operemos esto que está aquí. Nos queda n más 3 medios de n al cuadrado más n, ¿sí? Más 3 veces s, ¿sí? Y podemos llegar hasta n más 3 medios de n al cuadrado más 3 medios de n más 3s, ¿sí? ¿Ya? Y 1 más 3 medios es 5 medios. Entonces nos queda, este lado nos queda como 3s más 3 medios de n al cuadrado más 5 medios de n. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? Ahora, esto que está aquí, ¿sí? Es igual a esto, pero también es igual a lo que hicimos anteriormente, que es esto. Entonces ahora los vamos a igualar, ¿verdad? ¿Sí está bien? Vamos a igualar esto a esto. Entonces nos queda. ¿Qué mano? Si quieren le dejo copiar ahorita de una vez, copia eso. Igualamos los dos, ¿sí? Entonces nos quedaría. El anterior nos había quedado n al cubo, n al cuadrado más 3n. Y este que acabamos de hacer nos quedó 3s más 3 medios n al cuadrado más 5 medios de n, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a restar esto a esto y dejamos 3s. Entonces nos quedaría 3s es igual a n al cubo, ahora sí, n al cubo. Y ahora, 3n al cuadrado menos 3 medios es 3 medios, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque 3 es 6 medios. 6 medios menos 3 medios son 3 medios, ¿sí? Ahora, 3 son 6 medios. 6 medios menos
5 medios son un medio, ¿no? De n, ¿no? ¿Está bien eso hasta ahí? Dividimos todo dentro de 6, dentro de 3, ahora sí, y nos queda S es igual a n al cubo partido 3 más n al cuadrado por 3 partido 6, ahora sí, más n partido 6. Ahora sumamos las fracciones y el denominador común es 6, ¿no? Y arriba nos queda 6 dividido 3 es 2, entonces nos queda 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, ¿sí? De ahí podemos factorizar una n o no, ¿sí? Nos quedaría n, ¿no?, por 2n más a ese n cuadrado más 3n más 1, ¿verdad? Partido 6, ¿sí? Y ahorita ya lo podemos factorizar, exacto. Nos quedaría 6n y aquí nos queda el 2n más 1 por n más 1. ¿Así ya? Dense cuenta que es este por este nos da 1, ¿así? Y este por este nos da el 2n al cuadrado, y este por este, y este por este, y este por este nos da el 3n, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí estamos. Esa sería la demostración de la suma de cuadrados, ¿sí? Esta es una de las demostraciones. La otra demostración usa una cosa que se llama, o un método que se conoce como la inducción matemática, el método de inducción matemática, se llama PIM, ¿verdad? Y así se demuestran los otros teoremas, ¿verdad? ¿Sí? Pero hasta ahorita no se ha trabajado inducción matemática aquí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por eso no lo hice por inducción matemática, pero se puede por ese camino, ¿verdad? Lo siguiente ya solo lo voy a enunciar y los vamos a estar usando después, que ya solo nos queda uno, que es el de i al cubo, ¿sí? Les doy tiempo para que copien esto. Ahora la suma de i variando de 1 hasta n de i al cubo la podemos escribir como n por n más 1 dividido dentro de 2, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es la de i al cubo. ¿Está bien? Esa no la vamos a demostrar. Esa, si quieren, vayan a buscar la demostración ustedes. Recuérdense que todas estas demostraciones no es que yo me las inventé, ¿sí? Sino estos están ahí en el libro en algún lugar o están en internet. Entonces busquen esta para que vean cómo se hace, ¿sí? Pero las que yo quería que vieran cómo se demostraban eran las otras dos. Las otras 4. 3 son. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Usando estos teoremas y con eso terminamos la clase. Escribamos ejemplo. Evalúe la suma de i variando de 1 hasta n de i por 4i al cuadrado menos 3, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer evaluando la suma, sino lo que vamos a hacer es que vamos a usar las propiedades que acabamos de trabajar. Para eso vamos a escribir esto, ahora sí, como la suma de i variando de 1 hasta n de 4i al cubo menos 3i, ¿sí? ¿Ya? O sea, multiplicamos todo ahí, ¿sí? Y ahora separamos en dos sumas. Esto quedaría, lo vamos a escribir aquí. La suma de i variando de 1 hasta n de 4i al cubo menos la suma hasta n de 3i. Y ahora factorizamos, o sea, sacamos las constantes. Nos queda 4 por la suma de i variando de 1 hasta n de i al cubo menos 3 por la suma de i variando de 1 hasta n de i, ¿sí? Pero la suma de i al cubo es esta que está aquí arriba, ¿cierto? Que sería el 4, ¿no? El 4 por n más 1 partido 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos 3, porque esa es la definición que está aquí, la de i al cubo, ¿verdad? Por n más 1 dividido dentro de 2, ¿sí?
No, este no va al cuadrado. Y eso ya es, entonces, simplificando, ¿así? O sea, después de operar esto, nos queda como factor común el 2 y nos quedaría n por n más 1 por 2n al cuadrado más 2n más, que sería menos 3, ¿así? ¿Ya? Eso es de cuando ya operamos esto, ¿sí? Sumamos las dos fracciones, el resultado final es esto. Solo hay que hacerlo, hay que hacer toda la operación, ahí me comí un montón de pasos. Pero lo importante es de que aquí ya tenemos que la suma esta que está acá se puede escribir en función de la n. Entonces, si nosotros queremos evaluarla, por ejemplo, en 100, en lugar de sumar 100 términos, sustituimos 100 aquí en la n, ¿verdad? Y nos da el valor de la suma. Entonces, esta es la base que vamos a usar para poder hablar de integrales. Entonces, yo digo que en la próxima clase ya podemos empezar a integrar, o sea, por lo menos a introducir el concepto de lo que es integral. Entonces, quedémonos hoy en esto.